Mucho se ha dicho acerca de los cambios en la migración con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero nadie ha especificado qué sucede con esta migración en las comunidades donde los hombres y mujeres ya no pueden viajar hacia el norte de sus países. La doctora Delphine Marie Prunier nos explica en esta conversación en Diálogos desde la Frontera. ¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, que se edita y produce desde el Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy nos acompaña en el estudio la doctora Delphine Marie Prunier. Ella es doctora en Geografía Humana por la Universidad París Diderot e investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras. Es profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos y en los posgrados de Geografía, Ciencias Políticas y Sociales y Sostenibilidad. Sus temas de investigación incluyen la migración internacional, movilidades y circulaciones, migración de retorno, impactos de la migración, extractivismo agrícola, mercados laborales regionales e internacionales y geografía rural, entre otros. Doctora, qué bárbara. Me da muchísimo gusto que esté usted aquí y que podamos conversar. Muchas gracias. Sobre este tema que nos atañe tanto. Hoy, al participar en una reunión, usted recordó que hace 30 años estuvo con un grupo de migrantólogos precisamente aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Hace 17 años, no perdón, 30. No 30. No tanto. Sí, porque yo dije, está muy joven. Sí. 17 años, muy bien. En 2008. 2008. Efectivamente, estuve aquí en 2008. Participé en un curso intensivo, una estancia de un mes, organizada por el Colegio de la Frontera Norte aquí en Tijuana, por la doctora María Eugenia Anguiano y otros colegas. Y fue un momento muy bonito, muy importante en mi trayectoria académica. Nos reunieron aquí diferentes jóvenes que estábamos en el proceso de la investigación doctoral o de maestría, todos en posgrado y todos migrantólogos y migrantólogas desde diferentes países, Argentina, Chile, Brasil, México. Yo venía de Francia. Y fue una gran experiencia para mí. Nos habían dado un gran privilegio que era de escuchar a muchos profesores y profesoras especialistas de migración de todo el país que vinieron aquí a darnos conferencias cada mañana y a dialogar con ellos desde sus diferentes perspectivas. Y había sido un gran encuentro entre nosotros también, entre los jóvenes académicos de este momento. Y para mí era la primera vez que también entraba a México. Entonces entré a México por la puerta de Tijuana y luego me quedé en México desde hace 17 años. Y ahora laboro en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y con el tema de migración, además. Sí. Sigo. Este tema que nos atañe tanto. Sigo con este tema. Cuando yo llegué aquí en el COLEF en 2008, mi experiencia sobre el tema migratorio tenía que ver con Centroamérica, ¿ya? Porque fue mi primer encuentro con Latinoamérica y con el tema migratorio. Yo había terminado mi tesis de maestría sobre Nicaragua, sobre los flujos migratorios y los impactos de la migración en el ámbito campesino nicaragüense. Y entonces yo venía con esta experiencia de investigación cuando llegué aquí en el COLEF en 2008. Y después de esto recibí una beca del gobierno francés a través de un centro de investigación que se llama el CEMCA, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que es parte de la Embajada de Francia en México. Y el CEMCA me otorgó una beca de estudio para realizar mi trabajo de campo durante 2 años, con un estudio comparativo ya para mi tesis doctoral, sobre, de nuevo, estas temáticas de los impactos de la migración en origen, en los lugares de origen. Y esta vez para el doctorado hice un estudio comparativo entre Nicaragua y el Istmo de Tehuantepec en México.
Entonces, durante estos 2 años, 2008 al 2010, pude residir en la Ciudad de México y moverme para hacer trabajo de campo en 2 municipios nicaragüenses y 2 municipios del estado de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. ¿Y qué encontró, doctora? Yo trabajaba sobre las transformaciones de la ruralidad en estas 2 regiones, desde el punto de vista de los cambios que genera el fenómeno migratorio en el campo mexicano y nicaragüense. Y estas 2 regiones lo que tenían en común es que la migración no era exclusivamente hacia el norte, hacia los Estados Unidos, como muy a menudo los estudios migratorios relataban mucho esta migración de otros estados como Michoacán, por ejemplo, que tienen tradición migratoria muy fuerte, muy masiva hacia los Estados Unidos. Y por lo contrario, estas 2 regiones que yo estudié sí tenían algunos migrantes que estaban fuera, que estaban en Estados Unidos, pero también, y era la mayoría, existían otros tipos de flujos migratorios más de corta distancia y de corto tiempo, y procesos circulatorios también. En el caso nicaragüense, muchos migrantes salen a Costa Rica, que es el país vecino del sur de Nicaragua, en procesos de migración sur-sur, en el sector agrícola, en el sector del empleo doméstico, en el sector turístico, en el sector de la construcción, por ejemplo, y otras migraciones también en países vecinos de Centroamérica y también mujeres que migraban a España en este momento. En el caso de México y del Istmo de Tehuantepec, lo mismo, teníamos sí algunos migrantes residían en Estados Unidos, pero otros viajaban a la Ciudad de México, a la península de Yucatán en el sector turístico, en Sinaloa o en Sonora para trabajar en campos agrícolas. Otros trabajaban como en el ejército, habían entrado en el ejército y trabajan en la frontera norte. Entonces, realmente lo que yo estudié fue esta diversificación de los destinos y de las temporalidades de migración. Es decir, algunos estaban ausentes por mucho tiempo, quizás tenían más capacidad de mandar remesas, un impacto de la migración más fuerte en términos económicos, porque las remesas que mandaban los migrantes en Estados Unidos era más importante, pero un aspecto importante de la tesis era visibilizar también estas migraciones sur-sur, que implican otros ritmos, y también dinámicas de ausencia y presencia en el lugar de origen. Migrantes que se van, pero también que regresan y que participan de otras maneras en las decisiones familiares, comunitarias, productivas, en el caso de las familias campesinas. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de esta conversación con la doctora Delphine Marie Prunier, que hoy nos visita en el Colegio de la Frontera Norte.
Seguimos en esta conversación con la doctora Delphine Marie Brunier, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, me quedo con esto que nos platica de su tesis de maestría y doctorado. Durante el conversatorio donde participó, habló de su experiencia en un albergue de migrantes en la Ciudad de México, y tiene unas características muy especiales. De ese trabajo que usted realizó a este momento, al 2025, ¿cómo ve la situación y por qué trabajar con este lugar, este refugio de migrantes en la Ciudad de México? Sí, efectivamente, durante el encuentro de hoy compartí esta experiencia de haber realizado trabajo de campo en un albergue para migrantes que se encuentra en la Ciudad de México, Casa Tochán. Efectivamente, lo que contaba a los colegas, es que mi experiencia habitual de trabajo de campo, yo siempre la realizaba en los lugares de origen de la migración en Centroamérica, en los puntos de partida, en las familias de los migrantes, con la gente que se queda o con la gente que regresa. Y mi proyecto de investigación, en el momento en el que lo empecé en el 2019-2020, seguía desde esta perspectiva de los lugares de origen, de intentar entender las dinámicas territoriales, sociales, de desigualdad que provocan la migración, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la migración, las causas históricas, estructurales, que hacen que la vida no es posible y que la gente busca una salida migrando hacia el norte? Y particularmente teníamos en este momento el fenómeno de las caravanas, que había empezado fuerte en el 2018 y que había marcado mucho la sociedad mexicana, en el sentido de ser una sociedad que tenía que pasar de una sociedad de emigrantes, ¿no? De ser los que se van, que tienen experiencias como migrantes a Estados Unidos, a cambiar de perfil de sociedad y a ser una sociedad de tránsito y también de inmigración, de una sociedad que recibe también los migrantes, con los migrantes centroamericanos que atravesaban el país. Entonces, yo como especialista de Centroamérica, pero que me encontraba en la Ciudad de México, en la academia, pero también en la sociedad, veía que ahí había como algo que explorar en cuanto a conocer más, entender mejor Centroamérica como región expulsora de migrantes, pero también como una región diversa, compleja, que desde mi punto de vista en México se conoce mal, esta región centroamericana. Entonces yo quería... ¿Por qué se conoce mal? Perdón, doctora. El punto de vista que yo tengo desde México, sobre todo desde el fenómeno migratorio, es que en este momento de las caravanas había esta sensación de un flujo masivo de migrantes centroamericanos. En particular en este momento venían de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, también un poco de Nicaragua, que atravesaban México, y la sociedad mexicana tenía que manejar este nuevo fenómeno entre preocupaciones de seguridad y preocupaciones humanitarias, ¿no? Era un poco la tensión. Pero se conocía poco los contextos de origen. Muchas veces se hablaba, por ejemplo, del Triángulo Norte, ¿no? De estos 3 países del norte de Centroamérica, porque comparten contextos de violencias estructurales, de problemas de pobreza, de problemas de deficiencia del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, se conoce mal la situación migratoria de Nicaragua, que está compartida entre flujos hacia el norte y flujos hacia el sur. Entonces, Centroamérica es una región que en términos económicos, productivos, políticos y migratorios es muy diversa, ¿no? Sí. Entonces, mi objetivo en la investigación era poner el foco y entender mejor las diferentes fronteras, la diversidad de situaciones que hacen que estos migrantes centroamericanos se encontraban en México. Yo creo que eso fue el objetivo mayor, y efectivamente
empecé a realizar trabajo de campo en un albergue en la Ciudad de México por la imposibilidad de seguir haciendo trabajo de campo en Centroamérica, porque en el momento de la pandemia ya no podíamos viajar. Entonces empecé a hacer entrevistas con migrantes centroamericanos que se encontraban en la Ciudad de México en un proceso de tránsito, pero que muchas veces el tránsito se transforma, se reconfigura en periodos largos de espera. Sí. Entonces ahí estaban estas personas en movilidad en el albergue de la Casa Tochán. Y bueno, yo creo que ahorita, de acuerdo como se va, no sé cómo lo vea usted, que es especialista en el tema, pero la mayoría de los que están al frente de albergues o lugares de refugio reconocen que sí ha bajado la migración, que ha bajado y que se nota bastante, sobre todo en esta etapa del 2025, ¿no? Claro que sí. Ha cambiado mucho la situación migratoria desde el inicio de este año. Obviamente tiene que ver con la política migratoria del nuevo gobierno de Trump en Estados Unidos, y en México, en la Ciudad de México, sí vemos muy claramente que los migrantes ha bajado mucho el flujo de migrantes, y claramente en los albergues esto se hace sentir, aunque hay todavía personas en movilidad que se encuentran en los albergues. En general son personas que han podido cambiar un poco su estrategia o su plan migratorio, y que se encuentran en México y que están en un proceso de inserción en la sociedad mexicana, que a lo mejor ya no tienen el proyecto tan próximo de seguir el camino hacia Estados Unidos, pero que pueden pedir el asilo en México, y que también buscan trabajo, buscan vivienda, buscan integrarse en la sociedad mexicana, y los albergues todavía están acompañando a estas trayectorias migrantes. El origen de la migración, doctora, voy a dejar la pregunta porque creo que nos vamos a pausa. El origen de la migración, que se ha discutido mucho, que primero era la pobreza, lo que usted decía que expulsa, y después también la inseguridad, no se ha disminuido. O sea, esa situación no ha cambiado, ¿o sí? O sea, es mi pregunta. Existe la causa, pero las personas ya no se van tan fácilmente, ¿verdad? Uh-huh. Pero en fin, lo dejo como pregunta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de esta conversación hoy en Diálogos desde la Frontera.
Continuamos en esta conversación con la doctora Delphine María Prunier y le decía yo, las causas de la migración han cambiado, no sé qué opine usted, pero sí la gente se ha quedado más ante todo lo que ve que está pasando, ¿no? Las redadas, todas estas cuestiones no les son atractivas, pero ¿qué sucede con esas comunidades donde antes era como una salida, una alternativa y ya quizás no lo es? Sí. Primero voy a aprovechar la pregunta sobre las causas de migración para recordar que la migración centroamericana en México es de larga data, de larga historia. Efectivamente tuvimos, por ejemplo, migraciones muy importantes de guatemaltecos en el sur de México, en Chiapas, en particular en el sector agrícola, mucha migración transfronteriza. También en los años 70s, 80s hubo mucha migración que tenía que ver con los conflictos armados. Nicaragua y El Salvador. Ajá, y entonces México ha sido también una sociedad receptora y una sociedad que ha ayudado y recibido desde el estatus de refugiado a muchos migrantes centroamericanos en esta época. Después, en los años 90, con los acuerdos de paz, pero también con un empuje muy fuerte del neoliberalismo y de un cambio en las lógicas también económicas globales, el tema de la pobreza, de la falta de empleo, ha sido un motor central de las migraciones centroamericanas que se han calificado como más de migraciones económicas, ¿no? De personas que buscaban en los Estados Unidos, pasando por México, mejores trabajos para tener la posibilidad de ayudar a sus familias en origen. Entonces, este tránsito de los centroamericanos era menos visible, más subterráneo de alguna manera, y con toda una industria de la migración alrededor de este paso de migrantes centroamericanos en México. Actualmente se habla de nuevas fases en las causas de la migración. Se habla de migración forzada, se habla incluso de migraciones climáticas que tendrían que ver con corredor seco, con catástrofes naturales que han obligado a las personas a migrar. Pero yo en mis trabajos insisto en una acumulación o en una articulación de las causas de la migración, pensando que no solamente tenemos que entender las violencias directas, que muchas veces entendemos las causas de la migración desde el tema de las pandillas, por ejemplo, de los maras en los países centroamericanos, y que yo creo que al contrario habría que siempre pensar en violencias indirectas, estructurales, históricas, que han venido, que son como sedimentos de violencias que se acumulan y que generan estas causas profundas, y hay que entender la migración de los centroamericanos desde ahí. Ahora bien, efectivamente desde el año 2025 la situación ha cambiado mucho, y hace 2 meses yo estuve en Honduras para hacer trabajo de campo y un poco también tomar el pulso de lo que estaba pasando con esta nueva imposibilidad de migrar. Entonces yo creo que hay que entender ahí los mercados del trabajo también regionales y nacionales que se van reconfigurando. Y también efectivamente vimos, por ejemplo, estuvimos presenciando vuelos de deportados que llegaban a San Pedro Sula. Y entonces estuvimos entrevistando a las personas de la sociedad civil que reciben a las personas que llegan en estos vuelos, que los orientan. Y entonces hay un reto fuerte para las sociedades de origen, para reintegrar, para recibir estos ciudadanos hondureños, en este caso, que regresan a veces después de años y años de haber vivido fuera del país, a veces sin conexiones, sin redes familiares para sostener su regreso, a veces con amenazas y riesgos para su
vida en contextos de amenazas de violencia de las pandillas, como les decía. Y efectivamente nos contaban las compañeras que reciben a estos vuelos que antes, en los últimos años, los vuelos de deportados existían y eran numerosos también. Ahora prestamos mucho más la atención porque sabemos de las redadas del gobierno de Trump y de lo que está pasando en las ciudades norteamericanas con las redadas del ICE. Pero hay que recordar que en realidad estas compañeras ahí en el aeropuerto en San Pedro Sula nos decía, los números en realidad son más bajos que el año anterior. Los números de deportados hondureños que llegaban a Honduras eran más bajos en los primeros meses del 2025 que en estos mismos primeros meses del 2024. El gobierno de Biden deportaba muchísimo también. Pero eran otras condiciones y la mediatización era diferente. Entonces, creo que eso es un punto importante que hay que recordar. Los otros gobiernos norteamericanos han deportado muchísimo y la atención no estaba tan puesta sobre este fenómeno de los discrecional. Deportados. Era muy más discreto o menos visible, y sobre todo estos migrantes que regresaban por retorno forzado, por deportación, muchas veces ni regresaban en sus pueblos o familias de origen, sino que de inmediato buscaban de nuevo la frontera con Guatemala y con México. Para volver a migrar. Querían volver a migrar de inmediato, y entonces a veces sí iban a visitar la familia, pero el proyecto migratorio seguía como la nueva etapa. Y ahora esto sí ha cambiado. Es decir, los que están deportados saben que por lo menos en lo inmediato la posibilidad de migrar a los Estados Unidos está cerrada, pero sí hay que ver que la posibilidad de migrar a México no está tan cerrada. Entonces se vuelve una alternativa posible, importante, con migrantes que a veces han tejido relaciones, redes, tienen contactos en México. La posibilidad de quedarse en México, de trabajar en México, de integrarse en Monterrey, en Tijuana, en la Ciudad de México, es un nuevo elemento que puede entrar en el proyecto migratorio de los centroamericanos. Doctora Delphine Marie Prunier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación y estas observaciones tan pertinentes sobre la migración. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Y bueno, pues a usted también agradecerle su atención y agradecerle al equipo que me acompaña, que siempre está pendiente, Óscar Ochoa, a Iván Morales, a Fabián Ayala y a Alfonso Caraveo. A los cuatro, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Diálogos desde la Frontera.